por ti, tú por mí. Ya hace un ratito una de nuestras oyentes nos habló del bono universal. Salió el bono universal. ¿Sabes si te toca? ¿Cuál es el proceso? Porque hemos escuchado quejas. Ahorita hemos escuchado dos personas que han llamado y nos han dicho en otro tema que, lo consideran que es una gran mentira porque se inscriben y les dicen que no califican. ¿Quiénes califican para el bono universal? Una de las preguntas. ¿Cómo recogemos el bono universal? ¿Cómo sabemos si estamos calificados y si hemos sido beneficiados con el bono universal? Pues está en la línea, tal como lo había mencionado el señor César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de ESAM, que luego de unos minutos de conversar conmigo va a empezar a responder las llamadas de nuestros oyentes. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes, bienvenido a Capital. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, César? Bueno, nuevamente creo que sucede lo mismo que cuando salió el bono para la gente que tenía pobreza y pobreza extrema. Lo mismo que con el bono para los independientes. ¿Quiénes son? Porque parece mentira, pero es difícil tener a todos contentos y seleccionarlos adecuadamente. ¿Quiénes son los beneficiados para esta lista del bono universal familiar? Claro, lo que pasa es que el gobierno lo que ha hecho es segmentado o dividido los que van a recibir. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso, no? Por un lado, lo que tenemos nosotros es que el bono, hay uno que se llama Yo me quedo en mi casa, que es el bono para situaciones de pobreza y pobreza extrema. Que es la primera tanda, digamos. Así es, ¿no? Que es un bono de 380 que está dirigido más o menos a 2,5 millones de familias. Ya. Esos son fundamentalmente para los beneficiarios más pobres y son aquellos que reciben más o menos es a través del Banco de la Nación, ¿no? Y hay justamente una web que se llama yo me quedo en casa.p y ahí pueden ver los eventuales beneficiarios quiénes son, ¿no? El otro es, en una primera etapa no se había considerado a los trabajadores independientes, aquellos que, si bien es cierto, no eran pobres, pero dependían mucho de ingresos del día a día, ¿no? Por ejemplo, personas que hacen taxi, personas que trabajan en restaurantes, en comercios, que ahora todo está parado. Y justamente se creó este bono que se llama Independiente, que también tiene una página web que se llama Bono Independiente, y, ¿no es cierto?, la idea está de que se va directamente a abonar esto a la cuenta del Banco de la Nación. También está dividido esto en dos pagos de 380, y es por beneficiar este bono independiente. Posteriormente hay un bono rural, que es para familias que están en la zona rural, y en situación de pobreza, que son más o menos 800.000 personas, 800.000 hogares, y también son 360, y ahí también hay un HTTP, que es, ¿no es cierto?, bonorural.pe, ahí pueden ver efectivamente eso, ¿no? Y acá es más difícil, ¿no?, porque hay una dispersión mayor de la población. Estamos hablando, ¿no es cierto?, que esto probablemente demore un poco más, porque es un tema, ¿no es cierto?, y finalmente el bono familiar universal, que son 660 soles para aquellos que no califican en las anteriores calificaciones. Entonces, también habría que indicar, ¿no es cierto?, que es lo importante es que depende de dónde esté, es donde le va a llegar el dinero. Y lo que sí es cierto es que hay que reconocer que el Estado está abrumado, porque primero que no todo el mundo es bancarizado, no todo el mundo no tiene cuentas. Entonces ahí tenemos un problema serio, que es que no todo el mundo está bancarizado en el Perú. Más o menos 40% de los adultos en el Perú tienen cuentas y 60% no las tienen. Entonces, ¿qué sucede? Hay un problema, y el 60% generalmente es la gente de menos ingresos, que es la más afectada. Entonces acá hay un problema de que mucha gente recién se está poniendo en sus cuentas o en el Banco de la Nación, y hay un tema también de registro, ¿no? Que mucho de este registro se ha hecho en base al censo de hace algunos años, y lógicamente ya la gente no está en el censo, ¿no? Entonces esos son los problemas principales. Bueno, de hecho que es difícil de alguna manera que estos tres categorías de bonos lleguen realmente a cada uno de los que se necesitan, pero creo que aquí hay que hacer hincapié en algo, que era el bono en estos tres casos igual por familia, ¿no? Así es. Es importante decir esto porque mucha gente cree que ese dinero
es por persona, es decir, que de acuerdo al censo, y creo que de repente ahí hay que ahondar un poco, que es la parte más técnica. Justamente ese es un tema difícil que la gente entienda, claro, no puede decir, si somos dos pobres, padre y madre reciben el bono, no es así, es por hogares. Claro, hay hogares que son de una sola persona, hay hogares que son de 4, etcétera, pero lo que hay que enfatizar es que efectivamente son hogares. ¿Qué significa hogares? Estamos hablando pues de una familia de 3, 4, 5, 6 personas, esa familia va a recibir ese bono. Entonces eso también, yo sé que eso genera, hay gente frustración de que familias un poco más extensas reciban menos, pero justamente lo que ha hecho el gobierno es por hogares, y eso me parece, es importante enfatizarlo, y creo que en las comunicaciones del Estado es importante que se enfatice que es por hogar, no por persona, ¿no? Como a veces la gente está entendiendo. Porque además hay que entender un poco la idiosincrasia en la que nosotros vivimos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que sobre todo donde hay menos recursos económicos, las familias, o sea, mamá, papá, hijos. Uno de esos hijos tiene familia, o sea, se casa, se compromete, tiene hijos, y muchas veces por la misma urgencia económica, esa familia se incluye dentro de la otra familia, en la vivienda de la otra familia. Entonces, es más complicado, de alguna manera, y tiene que ver mucho cómo fueron censados. Así es, efectivamente. Por eso, la foto que está trabajando el MIDIS es la foto de hace unos años cuando hubo el censo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lógicamente, hace 3 años, si usted se mudó o se mudaron de lugar, falleció la persona, tantas cosas que pasan en 3 años, lógicamente ya no es la misma disposición que había hace años. Entonces, justamente lo que ha ocurrido es, para llegar a los beneficiarios, probablemente, no conozco el detalle, pero supongo que han hecho de nuevo calificaciones con RENIEC, ¿no es cierto?, o con el Jurado Nacional, donde ya tenemos patrones, diríamos, más actualizados de dónde está la gente, ¿no? Pero ese es un trabajo, lógicamente, difícil, más todavía que, como sabemos nosotros, lo más difícil es que la gente no está bancarizada. El gran problema es eso, ¿no? En otros países, en Estados Unidos, en España, inclusive en Chile, gran parte de la población está bancarizada. Entonces yo tengo en un solo registro a toda la gente y no hay problema desde el punto de vista de entrega de dinero. Acá el gran problema es que 60% de los peruanos no tienen cuentas en una entidad financiera. Entonces hay que creárselas, o justamente por eso es que se habla de que algunos tienen que ir, ¿no es cierto?, al Banco de la Nación y de ahí recabar su dinero, porque no hay cuentas, y ese es el problema que tenemos en el Perú para que realmente esta política sea efectiva. César, entremos de lleno al bono universal familiar.pe. Si a mí no me ha tocado bono por el primer bono de yo me quedo en casa, el segundo bono de los independientes, ¿tendría que estar en la lista del bono familiar universal? Sí, claro. La idea justamente es que no han percibido ningún ingreso en las condiciones anteriores que hemos comentado, ¿no? Si no ha estado en el bono rural, si no ha estado en el bono independiente o en el yo me quedo en casa, pero tiene las condiciones, es decir, no cumple, tiene los problemas de que no tiene el ingreso mínimo, ¿no es cierto?, o ha trabajado independiente y no tiene ingreso, debería calificar. El problema está que ese universo, vuelvo a insistirte que es un poco complicado de verlo porque no tenemos registro. Por ejemplo, en el Perú mucha gente no tiene un contrato laboral o tiene contratos, ¿no es cierto?, que son muy informales. Entonces, realmente capturar a la población, ¿no es cierto?, que es pobre es difícil, ¿no?, porque lamentablemente la informalidad nos juega una mala pasada acá porque no hay registros. Entonces, supongamos que el típico caso que tienes, ¿no es cierto?, en muchas familias, yo vendo menús o estoy en el comercio, me pagan al final del día probablemente un dinero y eso no está registrado, por ejemplo, en una planilla, o no. Entonces, ¿qué tengo? Tengo todo un sector enorme en el Perú que realmente no lo podemos capturar por ningún lado. Y claro, eso es bueno porque no pagan impuestos, ¿no es cierto?, muchas de estas personas tienen más ingresos desde el punto de vista personal o familiar. Pero en estos momentos de crisis justamente no lo podemos ayudar porque en algún momento no pasan pues por algún tema de Estado, ya sea no pasan por el banco, no pasan por el Estado, no son receptores de bonos de pobreza extrema, como es el caso, ¿no es cierto?, del MIDIS, que ya tiene estos bonos que hemos comentado, ¿no? Y ese es el problema que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, hay un grupo de gente que no es poco, que ha tenido ingresos informales muchas veces y que no tienen pues un salario
y una conexión con el mundo formal, y eso es justamente la dificultad, cómo llegar a este bono familiar universal, Sí. que es la dificultad que ha tenido el gobierno en las últimas semanas, ¿no? Sin embargo, César, hace instantes hemos recibido una llamada telefónica en otro tema que justamente hablaba del bono universal. Y la pregunta va, si es que yo no estoy seleccionada, supuestamente me podría haber inscrito. Sí, claro. O sea, si yo no estoy seleccionado en los dos bonos anteriores y en ese tampoco yo me inscribo, pero en la misma página selecciona, me imagino que de acuerdo a lo que sigue teniendo así es la data base, del censo. Claro, por eso la base de datos que tiene el Estado es esa, ¿no? Probablemente ahí hay un tema de, siempre va a haber lamentablemente inconsistencias por lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, tenemos, supongamos mucha gente que vivía fuera de Perú, ahora ha regresado. Entonces, si no se censó en esa época, ¿cómo yo capturo a esa persona? Y, por ejemplo, típico caso podría ser, yo vivía en España, o vivía en Bolivia, o vivía en Colombia, regresé a Perú, pero no me censaron hace unos años, y estoy trabajando en el sector informal, supongamos en comercio. Vendo productos de ambulante o vendo menús en un pequeño restaurante. Es imposible, es muy difícil que yo pueda capturar a esa persona desde el punto de vista de dónde está. Y si no tiene cuenta corriente o no tiene una cuenta, es casi muy difícil. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Creo que el problema que tenemos, y eso es lo que creo que tendría que hacer el Estado, es justamente censar, no digo un censo, pero sí por lo menos urgentemente tratar de pescar o tratar de registrar estas personas que están en situación crítica, ¿no? Y ahí yo creo que sí hay que trabajar un poco más fino, pero no solamente registrarlas, sino que también ya plantearles que tengan una cuenta corriente, y entonces ahí ya sí, eventualmente para cualquier política a futuro ya tendríamos un registro realmente adecuado y actualizado, ¿no? Porque lamentablemente este proceso de ayudas, supongo yo que va a seguir en el transcurso del año. Acá, por ejemplo, tengo algunos datos, son 358, que dice lo siguiente: ¿a quiénes le entregarán este bono? El MIDES estableció los siguientes criterios para la entrega del subsidio: no haber recibido bonos anteriores, ni yo me quedo en casa, ni independiente, ni rural. Que ningún integrante del hogar se encuentre registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa. Que ningún integrante del hogar, miren qué interesante es escuchar esto, porque la mayoría cree que es el bono por persona y es bono por hogar, tenga ingresos superiores a los 3.000 soles mensuales, de acuerdo con la información disponible de la Superintendencia de Banca y Seguros, AFP, SBS y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Entonces, por ahí mucha gente que dice, a mí no me ha tocado, qué barbaridad, y es que de repente durante el censo estas condiciones no fueron registradas de otra manera. O sea, exacto, el típico caso que puede ocurrir es, supongamos, yo vivía con mi mamá o con mis padres, tenía 15, 17 años, yo ahora tengo 20, y ya no califico, pero en el registro aparezco como dependiente y parte de la familia de mis padres. Ese es el típico caso que vamos a ver, ¿no? O familias que en el camino se han separado, ¿no? Supongamos que era una familia y hay un divorcio, hay una separación, y ya se constituye una familia diferente, pero en el registro del MIDES la tienen como una familia y en el censo también. Entonces, son esos temas que hacen dificultoso el tema de registro, ¿no? Y lo que tú mencionas efectivamente es cierto. Es por familia, pero la familia está asociada a un censo, a un registro que has hecho con anterioridad. Y lógicamente, entre el censo y el registro de hace unos años a la actualidad, en la condición social de las personas pueden haber cambiado. Son las 4 en punto. César, te pido por favor que te quedes en línea. Hay muchas preguntas que responder. Acá también me acaban de mandar una pregunta vía Instagram y yo te la voy a hacer en el próximo bloque, empezando nomás para que tú nos ayudes. Así es que llamen y pregunten. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, está con nosotros. El tema es, ¿salió el bono familiar universal? ¿Sabes si te toca? Llámanos y consulta con nuestro invitado. Son las 4 en punto. Volvemos luego del corte. No se muevan. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame que tire, que tire, que tire, que tire, que tire.
4:06. Soy Mónica Cabrejos, lo voy a acompañar hasta las 5 de la tarde, siempre en el Dial de Capital 96.7 de la FM. El tema de esta hora del programa: salió el bono familiar universal. ¿Sabes si te toca? Está César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAM, en la línea telefónica. Y hemos hablado de a quiénes se les entregará el bono. ¿Y qué puedo hacer, por ejemplo? ¿Qué puedo hacer si no estoy en el padrón? Es una muy buena pregunta. No sé si César está en la línea, ¿verdad? César Fuentes está en la línea. Adelante. Sí, ¿cómo está, César? ¿Qué pasa si no estoy en el padrón? ¿Qué podría hacer? Claro, tiene que buscar justamente lo importante. Si no está en el padrón, tiene que pedir justamente que lo incluya en el padrón, ¿no? Y es lo que comentábamos, ¿no? Muchos de estos temas que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, están porque justamente no hay registro, ¿no? ¿Por qué? Porque la foto que se ha tomado, bueno, es la foto que se ha tomado hace algunos años. Y eso es lo que pasa, ¿no? Probablemente la situación personal o familiar de esta persona se ha modificado, ¿no? Ese es el tema. Entonces, lo que hay que justamente se tiene que hacer es, primero, entrar a la página web y validar los datos. Si no estuviera, justamente ahí es donde tiene que justamente verse, ¿no? Y lo que se hace es un, diríamos, un apps muy sencillo, pero lógicamente hay inconsistencias en el sentido de que hay muchísima gente que justamente pues está en esta zona gris, ¿no? Que ha cambiado de situación, o ha cambiado de distrito, o ha cambiado su condición de familia, ¿no? Porque acá hay que insistir en el tema, es que fundamentalmente esto es por familia. Si que se fue parte de la familia hace unos años, probablemente el registro esté así. Si se ha separado y no ha actualizado sus datos o no ha sido parte, ¿no es cierto?, del registro que se ha hecho, lógicamente hay un problema, ¿no? Bueno, vamos a abrir las líneas telefónicas, 212-53-53. El tema de hoy es: salió el bono familiar universal. ¿Sabes si te toca? Llamadas telefónicas. Hola, buenas tardes. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Felipe? Gracias por la diferencia. Mire, he estado escuchando yo al profesional que le estás entrevistando. Uh-huh. El día de hoy, desde la mañana, estoy insistiendo conjuntamente con una hija por teléfono para poder ser accesible a este bono. Entonces, no salí en la primera lista, o sea, en la lista inicial. Me dieron una opción de poder inscribirme. Entonces, inscribo me mandan un código, incluyo el código, me dicen código incorrecto. Hasta la actualidad, hasta antes de llamarles a ustedes, porque estoy escuchando tu programa, Uh-huh. me han dado 8 códigos, y los 8 códigos me salen incorrectos. Ahora, yo quiero saber, si es que tengo línea profesional, si hay un control de los códigos que están dando, porque no vaya a ser que mañana más tarde, el nombre de Felipe Lima, aparezca que ya cobro y yo no he cobrado. Entonces, si me están dando 8 códigos, las personas que están dando las facilidades para poder inscribirse, ellos van a tener acceso a los códigos de las personas. Y no va a ser que hasta la fecha, a mí me han dado 8 códigos, que los 8 códigos han salido incorrectos. Escúchame, y no me voy a inscribir. Felipe, y cuando ingreses el código te dicen que es código incorrecto. Sí, código incorrecto. Vamos a Código ver, incorrecto. no te Mi pido... hija hizo 3 tentativas en la mañana. Y yo después del almuerzo he hecho 5 tentativas hasta las 3 y pico de la tarde, hasta la hora que Te voy a pedir que no te muevas de la línea, quédate ahí y No, escuchamos ya, la ok. respuesta de César, y de repente hay que hacerte alguna repregunta. César, Porque mira, dime. un ratito, señorita Mónica. Dime, Lo que acaba Felipe. de decir es muy cierto. Hay muchos hogares que ya no se mantienen unidos y por X cosas han habido problemas personales y se han separado. En ese caso también yo me encuentro hace ya casi un año. Pero si tú Pues has yo vivo solo. Pero si a ti te han Sí. aceptado ahí en el sistema y te han dado el código, significa que sí eres No, beneficiario. pero acá lo que me llama la atención que no te piden más datos, solamente que tu DNI, tu nombre, no te piden dirección, no te piden nada. Claro, es que eso Yo supuestamente ya está vivía en Magdalena, registrado. Ahora vivo yo acá en Comas. Escúchame. Vivo solo en un cuarto. Eso está registrado, pero vamos a ver qué nos dice César. César, A ver, por Sí, favor. lo que ocurre es que lo que se tiene que hacer en este caso, como el caso del señor que está justamente atendiendo la llamada, es, bueno, tiene que tener su DNI físico, lógicamente ahí aparece la fecha de emisión, y tiene que ver, ¿no es cierto?, la fecha y el DNI si tuviera de sus hijos. ¿Por qué es esto? Porque justamente lo que quiere hacer el Estado es comprobar
que efectivamente esa familia ya no existe, ¿no? Es decir, ahorita, como el señor ha justamente señalado, ya no está, hace algunos años vivía con su pareja, ahora no es el caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Tendría que registrar que ya es una familia de una sola persona, en este caso él mismo, se constituye en una unidad familiar diferente a la de su esposa. Pero ese es el tema importante, ¿no? Porque justamente lo que ocurre es que en el registro original aparece justamente ese tema. Entonces él tendría que decir que no es, si efectivamente tiene hijos, ¿no es cierto? Lo que tienes que hacer efectivamente es decir que ya no tiene la responsabilidad, no vive con ellos y se constituye una familia aparte, ¿no? Y ese es el problema que vamos a tener siempre, porque en el camino, como ya había señalado anteriormente, hay cambios de hogares, ¿no es cierto? Entonces, el tema de definición de hogar es una cosa, fundamentalmente gente que vive en el mismo lugar, que comparte pues la misma casa, ¿no es cierto? Y ese es el tema complicado muchas veces, porque los hogares en el Perú, ¿no es cierto?, cambian en el transcurso, ¿no es cierto?, de la vida de la persona. César, pero el código no significa que ya está en la plantilla. No. Lo que debe estar pasando acá es, generalmente por mecanismos de seguridad, si no se activa, es como los códigos que a veces uno recibe cuando tiene un código, por ejemplo, de teléfono, ¿no? Los códigos de teléfono o los códigos de cuentas se activan y duran generalmente un día o no más de eso, y luego por motivos de seguridad las propias empresas los cancelan, ¿no? Entonces, yo creo que no debe ser el caso, como sospecha el señor, que alguien se ha cobrado su bono. Eso no creo que esté ocurriendo, ¿no? Lo que debe pasar es que como no lo ha hecho efectivo, y justamente el código de acceso se pierde y por eso tiene que de nuevo entrar, ¿no? Pero lo más importante que tiene que hacer es hacer el registro y señalar claramente que ya no es parte de la familia original, porque eso lo que debe estar pasando es él se registra y lógicamente aparece como la familia anterior, entonces por eso no está llegando el bono, porque aparentemente pareciera que todavía está la familia anterior. Bueno, no sé si está ahí Felipe, ¿quiere hacer alguna repregunta chiquita nomás? Cuando se ha hecho el registro, me pidieron, sí, la dirección original de mi DNI. Eso lo hizo mi hija, ¿no? Entonces, puso la dirección de Madalena. Entonces, primero puso la dirección donde estoy viviendo actualmente, porque yo vivo solo. Yo tengo 67 años, mis hijos ya son mayores, ¿no? Porque cada uno tiene su hogar. Entonces, como yo no manejo muy bien estos tipos de equipos, yo le pedí a mi hija que me apoyara. Entonces, a la hora que ella hace la inscripción, me dice, papá, me están pidiendo tu nueva dirección. Le di la nueva dirección y yo que mi panque, 150, comas, en la San Agustín. Ya, y tiene... ¿Siguieron? Sí, perdón, sí lo escucho, diga. Sí, ahí el tema es que tiene que constatar que esa es una dirección, por eso tiene que tener un recibo de teléfono, un recibo de luz, que diga que está viviendo ahí. Eso quizás es lo que está fallando, nada más. Pero eso tiene que en esta inscripción lo que tiene que es, claro, si no, mañana lo que puede pasar es que con la gente comience a inventar direcciones, ¿no? Entonces, lo que está haciendo ahora el gobierno es diciendo, ya, usted vive solo, señor, deme su factura de luz, su factura de teléfono, donde efectivamente ¿Y no será este cambio? Se confirme que está viviendo separado. César, ¿no? y este hecho de que el código sea incorrecto cada vez que lo aplica, ¿no será que de repente 8 códigos el sistema está sobrecargado, que el software está sobrecargado? Puede ser también, pero de repente también es de que tiene que completar, yo sospecho que es porque debe completar la nueva dirección, ¿no? Lo que está exigiendo ahora el registro de la gente que es independiente es que tenga la nueva dirección, entonces tendría que constatar... me están pidiendo, me sale al final, porque he pasado todo, me sale al final código incorrecto. Claro, el código que le han dado... Bueno, la entonces ahí es un tema más difícil, ¿no? Pero usted ha puesto su DNI con su nueva dirección y tiene un recibo de luz o recibo de La primera etapa ya la pasó, dice. La primera etapa ya la pasó. Puso un nuevo recibo. El tema es que si ha puesto un nuevo recibo, si no simplemente le va a rebotar. No han pedido recibo, solamente la dirección, doctor. Yo creo... Pero generalmente le piden también un recibo que diga que confirme que esa es su dirección. Revise de nuevo el aplicativo, pero estoy casi seguro que tiene también justamente el tema de qué dirección tiene y que constate que efectivamente tiene un recibo de luz o un recibo de agua que diga que usted está viviendo ahí. Dice que eso no le han pedido. No han pedido, caramba. No registran. O sea, dentro del camino me imagino que irán las medidas correctivas, pero creo que el plazo... Puede ser que también el sistema esté sobrecargado, eso también es una posibilidad, porque estamos hablando pues de más de 7, 8 millones de personas o de familias, entonces es un montón de información, ¿no? Y como les digo, no todos los sistemas conversan, ¿no? Cada uno de estos sistemas
son diferentes, ¿no? Las Fuerzas Armadas van por un lado, los rurales van por otro, el bono de 380 va por otro, y lógicamente hay incompatibilidades también, ¿no? Pero creo que lo que está haciendo el gobierno es un esfuerzo, pero también el tema es que el sistema no está preparado para la magnitud de personas que hay, y como le decía al comienzo de la presentación, ¿no? Fundamentalmente tenemos que mucha gente no tiene un registro yo entiendo de cuenta, ¿no? Gobierno, perdóneme que le interrumpa. Yo, como digo, soy una persona de 67 años. Hasta hace poco yo trabajaba como administrador de un policlínico acá en Los Olivos. Lamentablemente, por mi edad y tal persona llegó, me dijeron, venga dentro de 3 meses. Yo le dije, ¿y de qué vivo? Entonces, yo estoy haciendo mi trámite de mi AFP de mi 95% hace 2 años que no sale. Estaba haciendo mi trámite de Fonavi que no sale. Entonces, ¿de qué vivo? La única opción era esta, y que aunque sea 720, mis hijas de una u otra forma me están apoyando económicamente. Yo Pero creo, Felipe, a que mis hijas me mantengan, ya, pues, tampoco yo creo no, que ¿no? hay una sobrecarga del sistema, porque si te dan el código, yo creo que lo siguiente sería, de acuerdo a lo que tengo entendido, es pasar a que te digan dónde puedes cobrarlo. Así es. Entonces de Pero repente... no me dan la conformidad. Claro, económica, es pues. que, escúchame, pues Felipe, Sí. debe haber mucha gente, como estamos ya en el segundo día, todo el mundo está ahí, entonces de repente lo que hay es que insistir, y de repente insistir desde otro dispositivo, no del mismo. Te lo digo porque con el pase vehicular, el pase de tránsito, sucede lo mismo. Hay momentos en que está sobrecargado, entonces tienes que esperar o cambiar de dispositivo para que entre inmediatamente. Entonces, yo creo que hay que insistir ahí, y de repente usando otro dispositivo móvil, no sé si está desde la computadora, Claro, la mi tablet. preocupación de llamarla a usted era porque como habían salido 8 códigos, dije, con tanta corrupción y tanta cosa que se está viendo, y que de repente también No, por ahí yo lo que aparece, creo... no solamente yo, sino la señorita también que habló, que también igual tenía problemas de ingresar. Y No creo que sea este caso, no creo que haya duplicación. Yo no creo, yo creo que pensaría que no hubiera duplicación. Yo digo que es sobrecarga del sistema. Yo también quiero pensar lo bueno, porque al menos es una ayuda que está dando el gobierno a las personas que ahorita tenemos problemas de cuestión de trabajo y todo eso. Yo creo que sí, vas a ver que sí estás, porque cuando ya te dan el código es porque sí estás. Ya has pasado toda la primera etapa, el código, lo siguiente del código, porque es así, te dan el código, lo ingresas, validan el código y te dicen tal día, en tal sitio es donde te toca cobrar. Ya, Chita Morisa, le agradezco. Listo, Felipe, le agradezco suerte. Encantado, un gusto conversar con usted, señor. Muchas gracias por la Gracias. oportunidad de hablar. Gracias, Un abrazo, claro, César, es complicado porque es una situación nueva para todos, la misma Lógico. gente, mucha gente no tiene el dispositivo, no utiliza, por ejemplo, celulares, o no tiene la menor Exacto. idea de que cómo es. Te lo digo yo, que me ha tocado cuando estoy haciendo reportajes en la calle, que me dicen, señorita, ¿me puede ayudar a ingresar? O sea, no te estoy bromeando, Sí. o sea, te lo digo. Es que acuerde que hay un buen sector de la población, claro, es un tema de edad y es un tema también de ingresos, ¿no? Lo que se ve es que si uno ve, por ejemplo, los usuarios de Internet, son los jóvenes, estamos hablando de menos de 30 años, son usuarios intensivos, pero ya conforme vamos avanzando en edades, ahí tenemos dos cosas, ¿no? Uno es la gente de menos ingresos, por un lado, y por otro lado, cada vez que la gente tiene más edad, son usuarios menos frecuentes de Internet. Entonces, realmente, estas cosas de registrarse son complicadas para la gente que tiene más edad, y eso es una cosa, y más todavía conspira el hecho que, por ejemplo, si no tienen acceso pues a la Internet de su hogar, o no tienen un celular que tenga las conexiones debidas, ¿no? Bueno, César, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más para cerrar tu intervención. No, yo creo que lo importante acá es hacer todos los registros posibles, y si creo que me parece excelente que tengan este foro también en tu programa, ¿no es cierto?, para que haya dudas, y creo que hay la buena intención legítima del gobierno de resolver el tema, pero lo que pasa es que partimos en una situación, como te decía, de que hay bastantes registros que faltan realizar y no lo tenemos actualizado. Entonces, realmente, de hace 3 años que se hizo masivamente estos registros a la fecha, lógicamente hay huecos y hay cambios del estado civil de las personas, cambios del estatus de la familia, gente que se ha movido de una ciudad a otra, y eso lamentablemente no hay un seguimiento constante de esto, ¿no? Yo creo que la lección aprendida es que el Estado va a ser mucho más ágil y creo que más proactivo en este registro de personas de manera más dinámica, ¿no? Bueno, César, muchísimas gracias, un abrazo fuerte a la distancia, gracias por participar siempre en el programa, la verdad que lo haces de manera muy sencilla, cosas tan complicadas como estas. Te mando un abrazo.
Encantado. Gracias. Un abrazo para ti también. César Fuentes, Hasta luego. director de la Maestría de Gestión Pública de SAN. Son las 4:21 y a esta hora vamos a cambiar el tono del programa.